¿Estamos realmente viviendo en los últimos tiempos? ¿Es posible que nuestra generación sea la última antes del regreso de Jesucristo? Estas preguntas no deben responderse con rumores, fechas inventadas ni profecías de redes sociales. Debemos ir a la Biblia, porque si Dios existe y creó al ser humano, entonces no tendría sentido pensar que nos dejó completamente solos, sin dirección, sin propósito y sin una revelación acerca de hacia dónde se dirige la historia. La Biblia se presenta precisamente como esa guía, no simplemente como un libro religioso, sino como el testimonio de Dios acerca del origen, el propósito y el destino del ser humano. Vivimos en una época donde muchas filosofías enseñan que somos únicamente producto de procesos materiales, que no existe un propósito eterno, que el hombre puede establecer sus propias reglas, que cada persona puede decidir qué es verdad según sus propios ojos. Pero las Escrituras presentan algo completamente diferente. Afirman que la historia tiene dirección, que Dios interviene, que existen acontecimientos proféticos y que llegará un tiempo definido como el tiempo del fin. Daniel habló de ello hace aproximadamente 2500 años. Fue llevado joven al cautiverio en Babilonia y a lo largo de su vida recibió revelaciones extraordinarias acerca de imperios, guerras y acontecimientos relacionados con los últimos días. En Daniel capítulo 8, el ángel le dice que la visión corresponde al tiempo del fin. Más adelante vuelve a señalar que aquellos acontecimientos están relacionados con el final de la ira. Y en Daniel capítulo 10 encontramos nuevamente la expresión: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días. Daniel capítulo 12 repite la misma idea. El profeta debía cerrar y sellar las palabras hasta el tiempo del fin. Y allí aparece una señal muy conocida: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Según el desarrollo de esta enseñanza, estas expresiones apuntan hacia una época en la que el conocimiento humano experimentaría una expansión extraordinaria. Pero antes de examinar esas señales necesitamos comprender algo importante. Jesucristo nunca enseñó que debíamos establecer fechas exactas para su regreso. Él mismo dijo que nadie conoce el día ni la hora. Por eso debemos desconfiar de quienes anuncian en redes sociales: Jesús viene en determinado mes. Dentro de pocas semanas ocurrirá esto. Este terremoto demuestra que Cristo regresa en tal fecha. Ese tipo de especulación no es el propósito de la profecía bíblica. La Biblia nos permite reconocer temporadas, señales, características, pero no nos autoriza a convertirnos en adivinadores de fechas. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?, su primera advertencia fue: miren que nadie los engañe. Esto es significativo. Antes de hablar de guerras, antes de hablar de terremotos, antes de hablar de hambres, Jesús habló del engaño, porque los últimos tiempos estarán caracterizados por una gran confusión espiritual. Muchos aparecerán afirmando poseer autoridad espiritual. Algunos dirán que representan al Mesías. Otros ofrecerán soluciones para los problemas de la humanidad y muchas personas serán engañadas. Después Jesús habló de guerras y rumores de guerras, pero inmediatamente aclaró: aún no es el fin. Las guerras han acompañado a la humanidad durante miles de años. Desde los primeros conflictos registrados hasta nuestros días, una generación tras otra ha experimentado violencia. Pero Jesús añadió algo: nación se levantará contra nación y reino contra reino. Dentro de la interpretación presentada en esta enseñanza, el siglo XX marcó un cambio importante. La humanidad entró por primera vez en conflictos verdaderamente mundiales. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914. Después llegó la Segunda Guerra Mundial. Naciones de diferentes continentes quedaron involucradas en un enfrentamiento de dimensiones nunca antes experimentadas. La guerra dejó de ser únicamente un conflicto regional
el mundo entero podía quedar involucrado. Jesús también habló de pestes, hambres, terremotos, y declaró que todo esto sería principio de dolores. Esto significa que las señales no deben contemplarse de manera aislada. Una guerra por sí sola no demuestra que el fin llegó. Un terremoto tampoco, una epidemia tampoco. El panorama debe observarse en conjunto como los dolores de parto. Al principio aparecen separados, después aumentan, se vuelven más frecuentes, más intensos, hasta llegar al momento final. Los apóstoles también hablaron acerca de esta etapa. Pablo escribió a Timoteo que en los últimos tiempos algunos se apartarían de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto indica un crecimiento de la confusión religiosa. No significa solamente que existirán personas sin religión, existirán también falsificaciones de la verdad, predicadores que utilizarán lenguaje espiritual mientras deforman el mensaje, personas que utilizarán el nombre de Dios mientras enseñan cosas contrarias a su palabra. Siempre han existido falsos maestros, pero el énfasis profético apunta hacia una multiplicación del fenómeno. Por eso el creyente necesita conocer la Biblia personalmente. No puedes depender solamente de lo que escuchas, necesitas examinar, comparar, discernir. Pablo también escribió en 2 de Timoteo capítulo 3 que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos, y comienza a describir el carácter de las personas: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural. La profecía no habla únicamente de terremotos y guerras, también habla del deterioro del carácter humano. Una generación cada vez más centrada en sí misma, personas que utilizan a los demás para alcanzar sus propios intereses. Una sociedad donde el ego se convierte en el centro, donde importa más mi placer, mi éxito, mi dinero, mi imagen, que mi familia, mi responsabilidad o mi relación con Dios. Y cuando el ser humano se coloca en el centro, inevitablemente pierde la brújula, porque nosotros no fuimos creados para adorarnos a nosotros mismos, fuimos creados para conocer a Dios. El éxito sin Dios puede destruir a una persona. El dinero sin propósito puede esclavizarla. El poder sin carácter puede corromperla. Una persona puede llegar a la cima de aquello que soñó y descubrir que sigue vacía, porque el corazón humano necesita algo que ningún reconocimiento puede ofrecer. Necesita a su Creador. Pedro también habló de los últimos tiempos. Advirtió que aparecerían burladores que vivirían según sus propios deseos y dirían: ¿dónde está la promesa de su venida? En otras palabras, han pasado tantos años, Cristo no ha regresado, todo continúa igual. ¿Por qué deberíamos creer estas cosas? La burla también forma parte del ambiente espiritual de los últimos días. La fe será ridiculizada. La Biblia será cuestionada. La persona que tome seriamente las palabras de Jesucristo será considerada ingenua o anticuada. Pero la tardanza aparente no significa que Dios haya olvidado su promesa. La profecía no fue dada para que sepamos una fecha, fue dada para que sepamos cómo vivir mientras esperamos. Y entonces llegamos nuevamente a la pregunta: ¿somos realmente la última generación? La respuesta no puede construirse todavía con una sola señal. Tenemos que continuar examinando las características que la Biblia presenta: el aumento extraordinario del conocimiento, la capacidad tecnológica, los cambios geopolíticos, la posibilidad de estructuras mundiales cada vez más interconectadas y acontecimientos relacionados con Israel. Todo esto debe analizarse en conjunto, pero desde el principio Jesús dejó clara la prioridad: no se dejen engañar, no vivas dormido, no construyas tu vida solamente alrededor del dinero, del trabajo o del éxito. No permitas que pasen los años sin preguntarte hacia dónde vas, porque aunque Jesucristo no regresara mañana, tu propia vida puede terminar antes de lo que imaginas, y ese día será personalmente para ti el final de todas tus oportunidades.
Por eso la profecía no debe producir solamente curiosidad, debe producir preparación. La pregunta no es únicamente, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? La pregunta más urgente es, si realmente lo estamos, ¿estoy yo preparado para encontrarme con Jesucristo? Una de las señales que Daniel relaciona con el tiempo del fin es el aumento extraordinario del conocimiento. Daniel capítulo 12 declara, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Durante miles de años el progreso humano avanzó lentamente. Las generaciones nacían utilizando prácticamente los mismos medios de transporte, las mismas herramientas y sistemas semejantes a los de sus antepasados. Pero al entrar en el siglo XX ocurrió algo diferente. El conocimiento comenzó a multiplicarse a una velocidad impresionante. En 1903, los hermanos Wright realizaron uno de los primeros vuelos controlados. Pocos años después, llegaron descubrimientos médicos que transformaron la salud humana. La penicilina, los avances en física nuclear, los primeros submarinos nucleares, los satélites, la llegada del ser humano a la luna, las computadoras personales, los teléfonos celulares, internet y después una revolución tecnológica que continúa acelerándose. En unas pocas décadas, la humanidad pasó de depender de medios tradicionales a vivir conectada mediante redes globales. Daniel había hablado de un tiempo en que el conocimiento aumentaría y dentro de la enseñanza presentada este cambio explosivo es considerado una señal especialmente relacionada con nuestra época. Pero debemos preguntarnos, ¿por qué Dios permitiría que el conocimiento aumentara de esta manera? La respuesta no es simplemente para que vivamos más cómodamente. La tecnología puede facilitar la vida, puede mejorar la comunicación, puede ayudar a la medicina, pero también puede distraernos completamente de Dios. Una persona puede tener acceso a más información que cualquier generación anterior y continuar sin saber para qué vive. Puede tener un teléfono capaz de conectarla con todo el mundo y estar completamente desconectada de su propia familia. Puede conocer miles de datos y no conocer a su creador. Ese es el peligro. La información no es lo mismo que sabiduría. El conocimiento puede aumentar mientras el corazón continúa vacío. Puedes saber manejar una computadora y no saber manejar tu carácter. Puedes aprender cómo hacer más dinero y no saber cómo conservar tu matrimonio. Puedes conocer cómo funciona el universo físico y nunca preguntarte qué ocurrirá con tu alma después de la muerte. Por eso Dios no nos revela las señales para alimentar nuestro orgullo tecnológico. Nos las muestra para que despertemos. Jesús dijo en Lucas 21 que debemos tener cuidado de que nuestro corazón no se cargue con glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida, porque aquel día puede llegar como un lazo sobre quienes viven distraídos. Observa la palabra afanes. No necesitas vivir entregado a grandes pecados visibles para alejarte de Dios. Puedes perderte simplemente estando demasiado ocupado, trabajando, planeando, pagando cuentas, persiguiendo metas y dejando siempre para después lo más importante. Después voy a buscar a Dios, cuando tenga tiempo voy a leer la Biblia, cuando resuelva mis problemas voy a acercarme a Cristo. Pero nadie tiene comprada la vida. Puedes estar haciendo planes para dentro de 10 años y no saber si llegarás a mañana. Por eso Jesús nos llama a velar, a vivir despiertos, a no permitir que las preocupaciones temporales apaguen nuestra conciencia espiritual. El aumento del conocimiento también ha transformado por completo nuestra manera de trabajar y comunicarnos. Servicios digitales reemplazan negocios que antes parecían indispensables. Las plataformas de transmisión cambiaron la forma de consumir películas. Las reservas por internet modificaron el turismo. Los buscadores reemplazaron muchas herramientas tradicionales. Los teléfonos inteligentes desplazaron cámaras, agendas, mapas y muchos otros dispositivos. Las redes sociales transformaron la comunicación. Los servicios digitales comenzaron a reemplazar funciones que anteriormente requerían miles de empleados.
y la automatización continúa avanzando. Lo que ayer parecía futurista hoy se convierte rápidamente en algo cotidiano, pero toda esta velocidad también está generando una presión enorme. El ser humano recibe información constantemente, mensajes, noticias, correos, problemas laborales, presión económica, competencia, comparación. Y llega un momento en que la mente no descansa. Dentro del mensaje se señala el estrés como una de las grandes enfermedades de nuestra época. El ser humano vive preocupado, inseguro, cargado de resentimientos, temores, ansiedad. Y aunque posee más tecnología que cualquier generación anterior, no necesariamente posee más paz. Esa es una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo. Tenemos más herramientas para ahorrar tiempo y vivimos diciendo que no tenemos tiempo. Tenemos más lento, permanente, y aún así millones viven deprimidos, angustiados o vacíos. ¿Por qué? Porque la paz verdadera no es un producto tecnológico. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Cristo comienza cuando el ser humano hace las paces con Dios. Nuestro problema más profundo no está fuera, está dentro. El corazón vive en rebelión contra el Creador. Y hasta que esa relación no sea restaurada, podemos tener comodidad exterior y continuar viviendo en guerra interior. La cruz es precisamente el lugar donde Dios abrió el camino de reconciliación. Cristo murió para hacer paz entre Dios y nosotros. Su sangre fue derramada para quitar aquello que nos separaba del Padre. Por eso alguien puede encontrarse en medio de un mundo inestable y aún así tener paz. No porque ignore la realidad, sino porque conoce a aquel que gobierna por encima de ella. Pero existe otra señal profundamente inquietante. Por primera vez en la historia, la humanidad posee la capacidad tecnológica de destruirse a sí misma en una escala global. Antes existían guerras, ejércitos, conquistas, pero el poder destructivo estaba limitado. Todo cambió con la era nuclear. Durante la Segunda Guerra Mundial se desarrolló el proyecto Manhattan. Científicos trabajaron para producir la fisión nuclear y construir una nueva clase de arma. En agosto de 1945, las bombas atómicas fueron utilizadas sobre Hiroshima y Nagasaki. El mundo entró en una nueva etapa. Por primera vez el ser humano podía contemplar una tecnología capaz de destruir ciudades enteras en segundos. Y con el desarrollo posterior de armas mucho más poderosas, la posibilidad de una guerra con consecuencias globales dejó de pertenecer solamente a la imaginación. Dentro del mensaje se conecta esta realidad con Zacarías 14, donde se describe un juicio terrible relacionado con las naciones que pelearán contra Jerusalén. La enseñanza ve en el lenguaje profético una descripción sorprendente de destrucción física que siglos después puede comprenderse a la luz de la era nuclear. Lo más serio es que el problema no está solamente en las armas, está en quién posee esas armas. El corazón humano continúa siendo el mismo: ambición, orgullo, odio, deseo de poder. La tecnología avanzó más rápido que el carácter y eso produce una combinación peligrosa. El mismo ser humano que antes podía destruir una aldea ahora puede destruir ciudades. El mismo orgullo que antes provocaba una guerra regional hoy puede desencadenar una catástrofe mundial. Por eso la Biblia no presenta al ser humano como alguien capaz de salvarse únicamente mediante progreso. La ciencia puede producir medicamentos, también puede producir bombas. La tecnología puede comunicar el evangelio, también puede propagar odio. La herramienta no transforma el corazón. Necesitamos algo más profundo. Necesitamos reconciliarnos con Dios.
Además, nuestra vida personal también es frágil. No necesitas esperar una guerra mundial para encontrarte con la eternidad. Miles de personas se levantan cada mañana convencidas de que regresarán a casa, hacen planes, besan a sus hijos, van al trabajo y no saben que ese día puede ser el último. Los acontecimientos inesperados de la historia nos recuerdan que nadie controla completamente el futuro. La vida está sostenida por un hilo. Por eso la Biblia dice: prepárate para encontrarte con tu Dios. No desperdicies toda tu existencia intentando acumular aquello que vas a dejar. Dale a tus hijos algo más que dinero. Dales integridad, dales fe, dales un ejemplo de honestidad. Enséñales que la vida es mucho más grande que el éxito material. El aumento del conocimiento es impresionante. La tecnología es impresionante. Pero nada de eso puede responder la pregunta final: ¿qué ocurrirá conmigo cuando muera? Solo Jesucristo ofrece una respuesta. Por eso, las señales del tiempo del fin no deben llevarte a admirar únicamente cuánto avanzó la humanidad. Deben recordarte que, a pesar de todo ese avance, seguimos necesitando desesperadamente a Dios. Hay una tercera señal que dentro de esta enseñanza ocupa un lugar central: Israel. El profeta Amós escribió: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Harán huertos y comerán su fruto, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. ¿Por qué esta profecía es tan importante? Porque el pueblo judío fue dispersado durante siglos. Jerusalén fue destruida. Los judíos terminaron viviendo entre diferentes naciones, idiomas y culturas. Sin embargo, conservaron una identidad que les permitió volver a establecerse en la tierra de Israel. La enseñanza presenta el regreso de Israel como una de las señales proféticas más significativas para comprender nuestra generación. Pensemos en lo extraordinario de este fenómeno. Imperios enormes desaparecieron. Babilonia cayó, Asiria cayó, Grecia dejó de existir como imperio, Roma también pasó. Pueblos enteros fueron absorbidos por otras culturas. Pero después de una dispersión prolongada, Israel volvió a aparecer como nación. La pregunta entonces es: ¿por qué? ¿Por qué este pueblo ha ocupado durante tantos siglos un lugar tan particular en la historia? Para responder la enseñanza vuelve al libro de Génesis. Dios llamó a Abraham, no porque Abraham perteneciera ya a una gran nación, sino para comenzar a formar una. De Abraham vendría una familia. De esa familia surgirían las tribus de Israel. Y a través de ese pueblo, Dios entregaría una revelación que tendría consecuencias para toda la humanidad. Israel recibió los mandamientos, recibió las escrituras, recibió una estructura moral. Y finalmente de ese pueblo vendría Jesucristo. Ese es el punto más importante. Israel no fue elegido simplemente para engrandecerse a sí mismo. Fue llamado dentro de un propósito mucho mayor. A través de esa historia aparecería el Mesías. Por eso, cuando estudiamos profecía, no debemos convertir a Israel solamente en un tema político. Su importancia dentro de la Biblia es principalmente espiritual. La historia de Israel está conectada con las promesas de Dios y también con Jesucristo. La enseñanza destaca que la ley dada a Moisés estableció principios de justicia, responsabilidad y conducta. Por ejemplo, Deuteronomio presenta instrucciones para que los jueces no hicieran distinción entre personas. El rico y el pobre debían ser juzgados con justicia. La autoridad no debía inclinarse ante influencias. El juicio debía ser imparcial. El principio era claro: la justicia no debe depender de quién tienes delante. Esto también nos recuerda algo importante. Dios no solamente habló del futuro, también habló acerca de cómo debemos vivir en el presente. La profecía nunca puede separarse de la ética. No tiene sentido hablar de los últimos tiempos mientras vivimos deshonestamente.
No sirve conocer señales si somos injustos. No sirve discutir acerca del regreso de Cristo si nuestra vida contradice aquello que Él enseñó. La verdadera preparación siempre incluye obediencia, pero volvamos a Amós. La profecía hablaba de un pueblo que regresaría, que reconstruiría ciudades, que cultivaría nuevamente la tierra y que sería plantado de nuevo. Dentro del mensaje, el establecimiento del Estado de Israel en 1948 se presenta como el cumplimiento visible de esta profecía. Después de la Segunda Guerra Mundial y del horror del Holocausto, la existencia de un Estado judío volvió a convertirse en una realidad. Y desde entonces Israel ha permanecido en medio de una región marcada continuamente por conflictos. La enseñanza considera esta supervivencia un elemento decisivo dentro del panorama profético. Pero existe un peligro. Podemos estudiar todo esto y quedarnos únicamente con datos históricos. Fechas, guerras, naciones, profecías y perder el mensaje espiritual. ¿Por qué Dios nos muestra estas cosas? Para que despertemos. Si la historia realmente está avanzando hacia un desenlace, entonces nuestra vida no puede continuar como si tuviéramos tiempo ilimitado. Muchos viven creyendo que siempre habrá mañana. Mañana buscaré a Dios, mañana cambiaré, mañana arreglaré mi matrimonio, mañana hablaré con mis hijos, mañana dejaré ese pecado, mañana abriré la Biblia. Pero nadie tiene garantizado mañana. La profecía convierte el tiempo en algo precioso. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con los años que Dios me está dando? La enseñanza insiste en que el ser humano ha intentado construir sistemas capaces de resolver por sí solos los problemas de la humanidad. Gobiernos, ideologías, modelos económicos, proyectos políticos. Una generación propone una solución, la siguiente propone otra, y seguimos descubriendo que ninguna estructura puede transformar por sí misma el corazón humano, porque nuestro problema no es únicamente administrativo, es espiritual. Podemos cambiar leyes y continuar siendo egoístas. Podemos cambiar gobernantes y continuar siendo corruptos. Podemos transformar sistemas y continuar odiándonos. Podemos multiplicar el conocimiento y continuar sin sabiduría. El ser humano no es Dios y cada vez que intenta ocupar ese lugar termina demostrando sus propias limitaciones. Por eso el llamado final no es confía en un nuevo sistema, es regresa a Dios. La Biblia presenta al ser humano como una criatura que necesita reconciliarse con su Creador. No fuimos hechos para vivir independientemente de Él. Y cuando intentamos hacerlo, tarde o temprano, aparecen las consecuencias. Mira el mundo, ansiedad, violencia, confusión, familias rotas, ambición, guerras, odio. Tenemos más tecnología que cualquier otra generación y todavía no hemos encontrado una tecnología capaz de producir un corazón nuevo. Eso solamente puede hacerlo Dios. Por eso Jesucristo ocupa nuevamente el centro. Las señales nos salvan, Israel nos salva, el conocimiento profético nos salva. La salvación está en Cristo. Él vino precisamente porque el problema humano no podía solucionarse solamente con leyes externas. Necesitábamos perdón, necesitábamos reconciliación, necesitábamos vida nueva y por eso fue a la cruz. Si verdaderamente estamos viviendo cerca del desenlace profético, la respuesta correcta no es entrar en pánico, es acercarnos más a Dios, tomar nuestra vida seriamente, tomar nuestra familia seriamente, tomar la eternidad seriamente, porque puedes discutir durante horas acerca de Israel y continuar lejos de Cristo. Puedes conocer perfectamente Amós 9 y no haber entregado tu corazón a Dios. Puedes saber todas las fechas y seguir viviendo como si nunca fueras a morir. Ese conocimiento no sirve. La profecía debe llevarte a una decisión. La historia de Israel dentro de esta enseñanza funciona como un recordatorio. Dios no ha perdido el control de la historia. Los pueblos cambian, los imperios desaparecen, los gobiernos pasan,
pero los propósitos de Dios continúan avanzando. Y si Él tiene control de la historia de las naciones, también debes preguntarte, ¿tiene control de mi vida? ¿Hay otra señal que no aparece solamente en las guerras o en la tecnología? Se encuentra en la incapacidad del ser humano para gobernarse a sí mismo. A lo largo de la historia hemos probado sistemas, ideologías y modelos diferentes, monarquías, repúblicas, capitalismo, socialismo, comunismo, democracias, dictaduras. Y cada generación vuelve a presentar una nueva promesa. Ahora sí vamos a resolver los problemas. Ahora sí construiremos una sociedad justa. Ahora sí encontraremos el sistema perfecto. Pero una y otra vez descubrimos la misma realidad. El problema no está únicamente en el sistema, está en el corazón humano. Puedes cambiar las estructuras y continuar teniendo corrupción. Puedes cambiar al gobernante y continuar teniendo ambición. Puedes redistribuir el poder y volver a crear otra élite. Puedes prometer igualdad y terminar imponiendo control. La enseñanza utiliza el fracaso de diferentes ideologías políticas como una evidencia de que el ser humano no posee por sí mismo la capacidad de y una sociedad perfecta. ¿Por qué? Porque no somos dioses. Y ese es precisamente uno de los grandes errores de nuestra generación. Creer que porque hemos avanzado científicamente, también hemos alcanzado madurez moral. No es verdad. Podemos construir máquinas más inteligentes y continuar tomando decisiones absurdas. Podemos desarrollar sistemas capaces de analizar millones de datos y seguir siendo incapaces de controlar nuestro orgullo. Podemos llegar al espacio y continuar destruyendo nuestro hogar. Podemos producir medicamentos extraordinarios y al mismo tiempo fabricar armas capaces de exterminar poblaciones enteras. El conocimiento aumentó, pero el carácter humano no necesariamente mejoró. Ese es el gran contraste. La humanidad posee cada vez más poder, pero no siempre posee la sabiduría necesaria para utilizarlo. Y cuando una criatura limitada recibe enorme poder sin someterse a Dios, el resultado puede ser devastador. Por eso la Biblia nunca presenta al progreso humano como nuestro Salvador. El ser humano necesita algo que ninguna ideología puede producir: un corazón transformado. Ningún gobierno puede legislar amor, ningún parlamento puede decretar humildad, ningún sistema económico puede obligar a una persona a perdonar. Puedes aprobar leyes contra la corrupción y continuar teniendo personas corruptas. Puedes establecer tribunales y continuar teniendo jueces injustos. Puedes escribir constituciones magníficas y continuar teniendo gobernantes que buscan sus propios intereses. Porque la raíz del problema está dentro. Jesucristo dijo que del corazón proceden muchas de las cosas que contaminan al hombre. El problema de la humanidad no puede solucionarse solamente desde afuera. Necesitamos una transformación interior. Sin embargo, nuestra generación continúa buscando salvadores humanos, un nuevo presidente, un nuevo sistema, una nueva tecnología, una nueva inteligencia artificial, una nueva filosofía, una nueva economía. Siempre estamos buscando algo que pueda arreglar desde afuera lo que está roto por dentro. Pero cada nueva promesa termina revelando sus límites. Por eso la pregunta acerca de los últimos tiempos no puede reducirse a observar acontecimientos externos. También debemos observar la arrogancia humana, una civilización que comienza a pensar que ya no necesita a Dios, que puede definir por sí misma el bien y el mal, que puede establecer sus propias reglas, que puede controlar la vida, controlar la muerte, controlar el futuro y solucionar todos los problemas únicamente mediante la capacidad humana. La Biblia presenta esa actitud repetidamente. Babel fue un ejemplo. El ser humano quiso levantar una estructura que demostrara su grandeza y autonomía. No necesitaban a Dios, construirían su propio nombre, su propia seguridad, su propio futuro. Pero el resultado fue confusión. La misma tentación continúa. Cambian los edificios, cambian las tecnologías,
cambian los idiomas, pero el orgullo permanece. Nosotros podemos, nosotros sabemos, nosotros decidimos. Y Dios desaparece poco a poco del centro. El problema es que cuando quitamos a Dios, también perdemos una referencia superior para definir la justicia. Entonces cada grupo comienza a crear su propia verdad. Lo que una generación considera correcto, la siguiente lo rechaza. Lo que ayer era considerado inmoral, mañana puede presentarse como normal. Y finalmente nadie sabe cuál es el fundamento. Ese relativismo no produce verdadera libertad, produce confusión. Porque si cada persona puede establecer su propia verdad, inevitablemente llegará un momento en que las verdades de unos chocarán con las de otros. Entonces, ¿quién decide el más fuerte, el que tiene más poder, el que controla más recursos, el que domina las instituciones? Por eso necesitamos una autoridad superior al ser humano. La enseñanza insiste en que únicamente Dios puede mostrarnos cómo debemos vivir, porque nosotros no tenemos capacidad ilimitada para ver todas las consecuencias de nuestras decisiones. No somos omniscientes, no conocemos el futuro, no vemos el corazón de todos, no podemos anticipar completamente lo que producirá una decisión política, económica o moral dentro de varias generaciones. Somos criaturas limitadas y reconocerlo no es debilidad, es sabiduría. El gran peligro aparece cuando el hombre limitado comienza a comportarse como si fuera absoluto, cuando cree que puede gobernar el mundo sin rendir cuentas, cuando utiliza ciencia, economía o política para ocupar un lugar que no le pertenece, y mientras la humanidad aumenta su poder, también aumenta el riesgo de que nuestros errores produzcan consecuencias mucho mayores. Por eso el mensaje llama a reconocer algo sencillo: necesitamos regresar a Dios. No porque todos los problemas desaparecerán inmediatamente, sino porque sin Él nunca tendremos una base verdadera para saber qué hacer con el poder que hemos recibido. El mundo no necesita solamente mejores sistemas, necesita hombres y mujeres transformados, personas con integridad, personas capaces de renunciar al egoísmo, personas que comprendan que el poder no existe para servirnos a nosotros mismos. Y esa transformación comienza cuando dejamos de creer que somos nuestros propios dioses, cuando reconocemos nuestros límites, cuando dejamos de confiar exclusivamente en la capacidad humana y cuando volvemos nuestros ojos hacia aquel que nos creó. Tal vez ese sea uno de los mayores síntomas espirituales de nuestra época. Tenemos más poder que nunca, pero continuamos sin saber qué hacer con nosotros mismos. La enseñanza llega ahora a un punto decisivo. Después de hablar del aumento del conocimiento del poder nuclear de Israel y de la incapacidad del ser humano para gobernarse a sí mismo, aparece una advertencia: nuestros días están contados. El mundo ha alcanzado niveles de poder que ninguna generación anterior poseyó. Podemos comunicarnos instantáneamente, podemos transformar la materia, podemos destruir ciudades, podemos modificar enormes estructuras sociales, pero seguimos sin poder controlar el corazón humano. Y por eso el progreso también puede convertirse en peligro. La enseñanza presenta un panorama de creciente inestabilidad, catástrofes, erupciones, tsunamis, huracanes, terremotos, conflictos, amenazas capaces de producir temor en millones de personas. Y utiliza esta acumulación de acontecimientos como una advertencia de que la humanidad se acerca a un escenario de juicio mucho más serio. Pero aquí debemos entender algo fundamental: el propósito no es que vivas paralizado por el miedo. Jesucristo no vino para condenarte a una existencia dominada por el terror. Él dijo: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, no solamente anuncia lo que vendrá sobre el mundo, también presenta una salida, una esperanza, un refugio: Cristo. La enseñanza insiste en que el ser humano no tiene por qué enfrentar el futuro separado de Dios. No importa cuán oscuro se vuelva el panorama, no importa cuánto aumente la confusión, no importa cuánto fallen los sistemas humanos, el llamado sigue siendo el mismo: ven a la cruz. ¿Por qué la cruz?
porque el problema más profundo del ser humano no es político, no es económico, no es tecnológico, es espiritual. Nos hemos alejado de Dios. Hemos querido administrar la vida como si fuéramos nuestros propios dueños absolutos. Hemos intentado definir por nosotros mismos qué está bien y qué está mal. Y una y otra vez hemos demostrado nuestras limitaciones. La enseñanza lo expresa de una manera directa: no somos dioses. Esa verdad puede parecer sencilla, pero cambia completamente la forma de vivir. No controlamos el futuro, no controlamos la muerte, no podemos garantizar que mañana estaremos vivos, no sabemos qué ocurrirá con la economía, no sabemos qué guerra comenzará, no sabemos cuándo terminará nuestra propia vida. Por eso vivir como si fuéramos omnipotentes es una ilusión. Y cuando esa ilusión se derrumba, aparece el miedo. Pero Cristo ofrece otra manera de vivir, no fingiendo que no existen problemas, sino reconciliándonos con Dios. El mensaje vuelve entonces a una imagen poderosa: Jesucristo con los brazos abiertos en la cruz, el Hijo de Dios entregando su vida. No porque nosotros fuéramos inocentes, sino precisamente porque éramos culpables. Dios no espera que primero arregles completamente tu vida para acercarte. Te llama a reconocer que no puedes salvarte solo, que necesitas gracia, que necesitas perdón, que necesitas una nueva relación con Él. Por eso el centro de todo este mensaje acerca de los últimos tiempos no es el anticristo, no es una guerra, no es Israel, no es la tecnología, es Jesucristo. Porque puedes conocer todas las señales y continuar perdido. Puedes saber mucho de profecía y seguir lejos de Dios. Puedes discutir fechas, acontecimientos y naciones, pero si Cristo no gobierna tu vida, el conocimiento no te salva. La profecía debe llevarte a una decisión. Seguirás viviendo como si nunca fueras a morir. Seguirás construyendo todo alrededor del dinero. ¿Seguirás dejando a Dios para después, o reconocerás que tu vida tiene un propósito eterno? El mensaje afirma que Dios te ama, y esa frase puede escucharse tantas veces que pierde fuerza, pero piensa realmente en lo que significa. Dios conoce tu pasado, tus errores, tus pecados, tus decisiones equivocadas, aquello que nadie más sabe, y aún así te llama. No porque apruebe el pecado, sino porque ha provisto una manera de perdonarlo. Cristo entregó su vida precisamente para reconciliarte con el Padre. Por eso la cruz no debe verse solamente como un símbolo religioso, es una invitación, una puerta abierta, un llamado a regresar. El mundo puede continuar buscando respuestas en ideologías, puede continuar depositando esperanza en gobernantes, puede continuar creyendo que una nueva tecnología solucionará todos nuestros problemas. Pero la enseñanza vuelve una y otra vez a la misma conclusión: solamente Dios puede decirnos por qué vivimos, por qué existimos y qué ocurrirá después de la muerte. Y esto vuelve urgente nuestra decisión. No sabes cuánto tiempo tienes, tal vez muchos años, tal vez muy poco, pero el punto no es adivinarlo. El punto es utilizar correctamente el tiempo que todavía posees. Haz las paces con Dios, ordena tu vida, reconoce tus pecados, regresa a Cristo. No esperes a que ocurra una catástrofe, no esperes a ver acontecimientos proféticos impresionantes para comenzar a creer. Dios te está llamando ahora, porque cuando comprendemos realmente el tiempo en que vivimos, dejamos de preguntarnos solamente ¿qué va a pasar con el mundo? Y comenzamos a preguntarnos ¿qué va a pasar conmigo? Ese es el verdadero propósito de la profecía. No simplemente revelarte el futuro, sino prepararte para la eternidad. Después de escuchar acerca de guerras, señales, crisis, Israel y el tiempo del fin, podríamos cometer un error: pensar que el mensaje principal de la Biblia es asustarnos.
no lo es. El centro del mensaje no es el miedo, es la gracia. Porque Dios no revela el futuro simplemente para decirnos que vienen tiempos difíciles. Nos advierte porque quiere que despertemos mientras todavía existe oportunidad de volver a Él. Y por eso al final de esta enseñanza, la mirada deja de estar sobre las naciones, deja de estar sobre la tecnología, deja de estar sobre las armas y se dirige hacia una cruz. Jesucristo con los brazos abiertos. El Hijo de Dios entregando su vida por pecadores. Ese es el corazón del Evangelio. Tal vez alguien pueda preguntar, ¿qué tengo que hacer para acercarme a Dios? La respuesta comienza reconociendo algo que al ser humano le cuesta aceptar. No podemos pagar nuestra propia deuda. Podemos intentar ser mejores, hacer buenas obras, cambiar ciertos hábitos, practicar religión. Pero ninguna de esas cosas puede borrar el pecado que ya cometimos. Por eso necesitamos gracia. La gracia significa recibir de Dios aquello que jamás podríamos comprar ni merecer. El mensaje lo expresa mediante una oración sencilla: Señor, te pido perdón por mi vida. Sé que jamás podría pagar por mis pecados. Pero ahora entiendo que mandaste a tu Hijo Jesucristo para pagar por mí aquello que yo debía. Aquí está la diferencia entre el Evangelio y el esfuerzo religioso. La religión puede decir, haz suficiente y quizá Dios te acepte. El Evangelio anuncia, Cristo hizo por ti aquello que tú no podías hacer. Él pagó la deuda, no con dinero, con su sangre. El santo por el pecador, el justo por el injusto, el inocente ocupando el lugar del culpable. Y entonces entendemos por qué la cruz es tan importante. Si solamente necesitáramos mejores consejos, Jesucristo habría venido únicamente como maestro. Si solamente necesitáramos más información, habría venido únicamente como profeta. Pero nuestro problema era mucho más profundo. Necesitábamos un Salvador, por eso murió. El pecado produce separación. La cruz abre el camino de reconciliación. Nuestra culpa exigía justicia. Cristo tomó esa culpa y ahora Dios puede ofrecer perdón sin ignorar la gravedad del pecado. Eso se llama gracia. Perfecto. Ser aceptado no porque podamos mostrar un historial perfecto, sino porque Jesucristo pagó el precio. Pero el Evangelio no termina en la cruz. La oración continúa. Creo que a los 3 días te levantaste de la muerte. Aquí está la esperanza cristiana. Jesucristo resucitó. La tumba no pudo retenerlo. La muerte no tuvo la última palabra. Y si Cristo resucitó, entonces nuestra esperanza no termina cuando nuestro corazón deja de latir. Él declaró, yo soy la resurrección y la vida. Eso significa que para quien pertenece a Jesucristo, la muerte física no es la desaparición final. Existe una esperanza más allá de la tumba. Existe vida eterna. Existe la promesa de estar con Él. Por eso, la persona que verdaderamente comprende el Evangelio puede mirar la muerte de otra manera. No significa que no sufrirá, no significa que no sentirá dolor cuando pierda a alguien. Pero ya no vive sin esperanza, porque sabe que Cristo venció aquello que nadie más pudo vencer, la muerte. Ahora observa algo importante. La oración no dice solamente perdona mis pecados. También dice entra a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Salvador. Pero también Señor. Muchas personas quieren un Salvador que las saque de problemas, pero no quieren un Señor que gobierne sus decisiones. Quieren perdón, pero no transformación. Quieren cielo, pero no obediencia. El llamado de Jesucristo es más profundo. Él no quiere simplemente ocupar un pequeño espacio religioso en tu vida. Quiere ser el centro. Eso significa que comienza a transformar la manera en que piensas, la manera en que utilizas tu dinero, cómo tratas a tu familia, cómo trabajas, cómo hablas, cómo perdonas, cómo manejas tu sexualidad, cómo utilizas tu tiempo. El Evangelio no solamente cambia nuestro destino eterno,
también cambia la manera de vivir hoy. Y precisamente por eso estudiar los últimos tiempos debe producir transformación. Si realmente creemos que la vida es corta, entonces ciertas cosas dejan de tener tanta importancia, muchas discusiones pierden sentido, muchos resentimientos se vuelven absurdos, muchas ambiciones dejan de parecernos tan grandes porque comenzamos a mirar todo desde la eternidad. Pregúntate, ¿vale la pena destruir un matrimonio por orgullo? ¿Vale la pena perder a tus hijos por trabajar obsesivamente? ¿Vale la pena vivir odiando a alguien durante 20 años? ¿Vale la pena acumular dinero y nunca aprender a disfrutar a las personas que amas? ¿Vale la pena alcanzar el éxito si para llegar allí pierdes tu alma? Cuando la eternidad entra en nuestra perspectiva, nuestras prioridades comienzan a cambiar. Y la gracia produce algo más, agradecimiento. La persona que comprende cuánto ha sido perdonada comienza a mirar a Dios de otra manera. Ya no vive preguntando solamente qué puede darme Dios, comienza a decir, Señor, ¿qué puedo hacer con la vida que me queda? Esa pregunta es poderosa, tal vez tengas 40 años por delante, tal vez 20, tal vez 5, nadie lo sabe, pero puedes decidir desde hoy, quiero que el tiempo que me queda tenga propósito. No necesito vivir únicamente para acumular, quiero servir, quiero amar, quiero perdonar, quiero conocer más a Cristo. Quiero que mi familia pueda ver algo diferente en mí. Quiero terminar mi vida sabiendo que no la desperdicié. Ese es uno de los frutos de comprender la gracia. Cuando sabes que Cristo dio su vida por ti, nace el deseo de vivir para Él. Y entonces la profecía deja de ser simplemente información acerca del futuro. Se convierte en una llamada urgente al presente. No puedes controlar lo que hará Rusia, no puedes controlar lo que hará Estados Unidos, no puedes controlar las decisiones de Israel, no puedes detener todas las guerras, no puedes cambiar tú solo el sistema mundial, pero sí puedes decidir qué harás hoy con Jesucristo. Puedes arrepentirte, puedes perdonar, puedes abrir tu Biblia, puedes comenzar a orar, puedes hablar con tus hijos, puedes corregir aquello que sabes que está mal, puedes reconciliarte con Dios. El mundo puede parecer fuera de control, pero tu respuesta delante de Dios todavía está en tus manos. Y tal vez esa sea la decisión más importante de todas, porque un día no importará cuánto supiste acerca de los últimos tiempos. Importará si conociste realmente al Señor de la historia. Si realmente estamos viviendo en los últimos tiempos, entonces la pregunta ya no puede ser solamente ¿qué señal falta por cumplirse? La pregunta debe ser ¿cómo debo vivir mientras todavía tengo tiempo? Jesucristo advirtió que el corazón podía cargarse con los afanes de esta vida, trabajo, dinero, preocupaciones, comida, problemas, planes, responsabilidades, y poco a poco una persona puede quedar tan absorbida por lo temporal que pierde de vista lo eterno. Por eso Jesús llamó a velar, a permanecer despiertos, a no vivir como si esta tierra fuera nuestro destino definitivo. La enseñanza insiste en que Dios permite que conozcamos el tiempo en que vivimos para que preparemos nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestros hijos. No solamente para que tengamos información profética, sino para que tomemos a Dios en serio. Muchos padres trabajan durante años pensando, estoy haciendo todo esto por mis hijos. Y quizá les dejan una casa, una cuenta bancaria, una educación, bienes. Pero existe algo mucho más importante que podemos dejarles, un legado de fe, honestidad e integridad. Tus hijos necesitan ver que Jesucristo no es solamente un nombre que mencionas el domingo. Necesitan verlo en tu carácter, en la forma en que tratas a tu esposa, en cómo reaccionas cuando alguien te ofende, en cómo manejas el dinero, en cómo haces negocios.
En sí dices la verdad cuando mentir sería más conveniente, porque llegará un día en que tus hijos quizá olviden muchas de las cosas que compraste para ellos, pero difícilmente olvidarán la clase de persona que fuiste. La enseñanza recuerda que la vida es frágil. Miles de personas salen de casa cada mañana pensando que regresarán por la tarde, hacen planes, dan un beso, dicen nos vemos después y nunca imaginan que ese día puede ser el último. Los acontecimientos inesperados de la historia nos recuerdan que ninguno de nosotros controla completamente el mañana. Por eso la Biblia llama, prepárate para encontrarte con tu Dios. La vida es más que ganar dinero, más que alcanzar éxito, más que construir una carrera, más que recibir reconocimiento. Tenemos que regresar a la cruz y comprender que existe una eternidad delante de nosotros. Tal vez has pasado muchos años persiguiendo cosas legítimas, trabajo, negocio, una mejor casa, seguridad económica, pero si Jesucristo siempre permanece en segundo lugar, llegará un momento en que tendrás muchas cosas y todavía no sabrás para qué viviste. Ese es uno de los grandes peligros espirituales. No necesariamente odiar a Dios, simplemente vivir sin Él. Tener agenda para todo menos para la Biblia, tiempo para redes sociales pero no para orar, energía para construir un negocio pero ninguna para construir el carácter de tus hijos, preocupación por su futuro profesional pero poca preocupación por su futuro espiritual. Si creemos que el tiempo es corto, nuestras prioridades tienen que cambiar. No significa abandonar nuestras responsabilidades. Significa colocarlas debajo de una prioridad mayor, Cristo, porque solamente Él puede darle dirección eterna a todo lo demás. La enseñanza también nos recuerda que los sistemas humanos han demostrado repetidamente sus limitaciones. Hemos buscado respuestas en gobiernos, ideologías, ciencia, tecnología, economía, pero ninguna de esas cosas puede resolver el problema más profundo del ser humano, el pecado. Podemos construir ciudades más inteligentes y continuar teniendo corazones llenos de odio. Podemos aumentar nuestro conocimiento y continuar viviendo sin paz. Podemos producir enormes riquezas y seguir siendo esclavos de la avaricia. Podemos comunicarnos con todo el planeta y no saber cómo hablar con nuestra propia familia. Por eso Dios nos llama de nuevo hacia la cruz. Jesucristo dijo que vino para que tengamos vida y vida en abundancia. No solamente existencia, no solamente levantarnos, trabajar, comer y dormir. Vida con propósito, vida reconciliada con Dios, vida con una esperanza que no termine en la tumba. Y esa vida comienza cuando reconocemos algo: no somos nuestros propios salvadores. No podemos pagar nuestra deuda moral delante de Dios. No podemos borrar nuestros pecados con dinero. No podemos compensarlos simplemente realizando algunas buenas obras. Necesitamos gracia. Por eso Cristo murió, el santo por el pecador, el justo por el injusto. Su sangre fue derramada para pagar aquello que nosotros no podíamos pagar. Y después resucitó para ofrecernos esperanza más allá de la muerte. Este es el mensaje que debe quedar en nuestro corazón cuando hablamos de los últimos tiempos. No simplemente vienen cosas terribles, sino todavía hay tiempo para venir a Cristo. Dios no revela el futuro para deleitarse en nuestro miedo. Nos llama porque quiere que despertemos. Tal vez durante años has sentido que Dios ocupa un lugar demasiado pequeño en tu vida. No necesitas esperar otra señal, no necesitas esperar otra guerra, no necesitas esperar otro terremoto. No necesitas que aparezca delante de tus ojos un acontecimiento espectacular. Puedes responder hoy. Puedes comenzar diciéndole: Señor, quiero volver a ti, perdona mi pecado, ordena mis prioridades, enséñame a vivir el tiempo que me queda. Hazme un hombre, una mujer, un padre, una madre que deje un legado que realmente valga. Porque quizá no puedas cambiar el rumbo político del mundo, tal vez no puedas detener las guerras, tal vez no puedas controlar las decisiones de los gobernantes, pero sí puedes decidir qué lugar tendrá Jesucristo en tu vida, y esa decisión cambia todo. Si Cristo es realmente el centro, entonces el futuro
deja de ser solamente una amenaza, se convierte en una esperanza. Porque el creyente no espera únicamente el fin de una época, espera a una persona, a Jesucristo. El mismo que murió, el mismo que resucitó, el mismo que prometió vida eterna. Por eso cuando escuches hablar de los últimos tiempos, no vivas dominado por especulaciones, vive preparado, ama a tu familia, busca a Dios, abre la Biblia, ora, corrige lo que tengas que corregir. Perdona mientras todavía puedes hacerlo, habla de Cristo mientras todavía tengas oportunidad y no desperdicies tu vida en cosas que un día vas a dejar atrás. Porque la verdadera pregunta no es solamente si esta es la última generación. La verdadera pregunta es si Cristo viniera, ¿encontraría mi corazón preparado para recibirlo después de observar las señales, el aumento del conocimiento, el poder destructivo de nuestra generación, el regreso de Israel a su tierra y la creciente confusión moral y espiritual? Queda una pregunta que nadie puede responder por ti. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Porque finalmente ese es el punto. Puedes conocer las profecías, puedes estudiar Daniel, puedes hablar de guerras, tecnología, Israel y el futuro del mundo. Pero si todo ese conocimiento no transforma tu relación con Dios, entonces no has entendido el propósito del mensaje. La Biblia no fue escrita solamente para satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro. Fue dada para despertarnos. Nuestros días están contados. No sabemos cuánto tiempo le queda al mundo, pero tampoco sabemos cuánto tiempo nos queda personalmente. Puedes tener planes para mañana, para el próximo año, para dentro de 10 años, pero nadie tiene asegurado el siguiente día. Y por eso Dios te llama ahora, no cuando aparezca otra señal, no cuando llegue otra crisis, no cuando tengas miedo. Ahora, el ser humano ha demostrado una y otra vez que no puede ocupar el lugar de Dios. Hemos aumentado nuestro conocimiento, hemos desarrollado tecnologías extraordinarias, hemos creado sistemas políticos y económicos, hemos alcanzado niveles de poder que generaciones anteriores jamás imaginaron, y aún así seguimos luchando con los mismos problemas del corazón: orgullo, avaricia, violencia, odio, ansiedad, egoísmo. No somos dioses. Y mientras sigamos intentando vivir como si lo fuéramos, continuaremos perdiendo el verdadero propósito de nuestra existencia. Por eso Dios nos invita a regresar a la cruz. Allí encontramos la respuesta que ningún sistema humano puede ofrecer. Jesucristo abrió sus brazos y entregó su vida. No porque nosotros mereciéramos ser perdonados, sino porque Dios nos amó. El mensaje termina con una invitación sencilla. Reconoce tu pecado, reconoce que no puedes pagar tu propia deuda y mira a Cristo. Puedes decir: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Sé que no puedo pagar por mis pecados, pero creo que Jesucristo pagó por mí en la cruz. Eso es gracia. El santo tomando el lugar del pecador, el justo por el injusto, Cristo pagando con su sangre aquello que nosotros nunca podríamos pagar. Y la historia no terminó en la cruz. Jesucristo resucitó, la tumba quedó vacía, la muerte fue vencida. Por eso el cristianismo no descansa solamente sobre principios morales, descansa sobre una esperanza: Cristo vive. Y si Él es la resurrección y la vida, entonces quien pertenece a Él puede mirar incluso a la muerte con esperanza. Puedes decirle: Señor Jesús, entra en mi corazón, creo que resucitaste. Quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador, quiero vivir contigo por toda la eternidad. Pero recibir a Cristo no significa solamente repetir palabras, significa comenzar una nueva dirección. Si Él es Señor, entonces nuestras prioridades cambian. Ya no vivimos únicamente para acumular, ya no vivimos solamente para trabajar, ya no vivimos persiguiendo éxito como si esta tierra fuera todo lo que existe. Comenzamos a preguntarnos: ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Qué legado voy a dejar a mis hijos? ¿Estoy viviendo con integridad?
¿Estoy preparado para encontrarme con mi Creador? Porque eso es mucho más importante que saber exactamente cuándo ocurrirá cada acontecimiento profético. El mensaje de los últimos tiempos no debe producir cristianos obsesionados con fechas. Debe producir hombres y mujeres despiertos, personas que oran, que conocen la Biblia, que toman en serio a Dios, que aman a su familia, que hablan de Jesucristo, que comprenden que el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo. Quizá el mundo todavía tenga años por delante, quizá los acontecimientos se aceleren. La enseñanza no establece una fecha. Jesús dijo que nadie conoce el día ni la hora, pero sí nos dejó señales para que no viviéramos espiritualmente dormidos. Y por eso la pregunta ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? Debe llevarnos a otra todavía más importante. ¿Estoy viviendo preparado? No esperes hasta sentir que todo está perfectamente ordenado. No tienes que reparar primero toda tu vida para acercarte a Cristo. Ven cómo estás. Reconoce tu necesidad. La gracia precisamente significa que Dios te recibe no porque hayas conseguido merecerlo, sino porque Jesucristo ya hizo lo necesario para abrirte el camino. Pero no confundas gracia con indiferencia. La misma gracia que perdona comienza también a transformar. Si Cristo entra verdaderamente en tu vida, ya no puedes seguir exactamente igual. Él comienza a tocar tu carácter, tu matrimonio, tus decisiones, tus prioridades, tu relación con el dinero, tu forma de tratar a los demás, tus pecados escondidos, tu manera de utilizar el tiempo, porque prepararse para Cristo no consiste solamente en decir, creo que viene, consiste en vivir como alguien que realmente cree que viene. Y mientras todavía tengas tiempo, hay algo más que puedes hacer, llevar este mensaje a otros. La enseñanza termina recordando la gran comisión: ir a ser discípulos, enseñar, llevar el evangelio, porque todavía existen personas viviendo sin esperanza, personas que no conocen el perdón de Cristo, personas que necesitan escuchar que Dios no las ha abandonado. Y mientras la iglesia permanezca en el mundo, esa misión continúa. Por eso no permitas que la profecía produzca solamente temor. Permite que produzca urgencia. Urgencia para buscar a Dios, urgencia para arreglar lo que está mal, urgencia para perdonar, urgencia para hablar con tus hijos, urgencia para compartir el evangelio, urgencia para dejar de jugar con aquello que sabes que está destruyendo tu vida. Jesucristo sigue llamando, la cruz sigue anunciando perdón, la tumba vacía sigue anunciando esperanza, y mientras tengas vida todavía puedes responder. La pregunta final no es solamente si somos la última generación. La pregunta es mucho más personal. Si hoy terminara tu historia, ¿estarías preparado para encontrarte con Dios?